Hola a todos amigos, hoy estamos aquí con un nuevo vídeo de mi canal, recuerdo mi canal italiano-español, y vamos a hablar de cistitis, un tema que afecta a muchísimas mujeres y que puede afectar también a hombres. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Vamos a ver las causas de la cistitis, la interpretación según la medicina china y cuáles son los remedios naturales que podemos utilizar para combatir la cistitis. Como siempre, me presento, soy Roberta Colletti, técnico en alimentación natural y holística y experta en fitoterapia. Y gracias a los cambios de alimentación y de estilo de vida he podido poner en remisión una enfermedad como la enfermedad de Crohn. Bueno, hoy hablamos de este tema, que es la cistitis. Seguramente muchas y muchos de vosotros habéis experimentado alguna vez la cistitis, entonces esta sensación de pesadez en la vejiga, ardor íntimo, frecuencia en la micción y a veces incluso pérdida de sangre o fiebre, que son síntomas de infección bacteriana. Digamos que por el 90% de los casos la cistitis es una infección bacteriana causada por el Escherichia coli, que es un tipo de bacteria que normalmente encontramos ya en nuestro intestino, pero si no tenemos una condición adecuada puede proliferar y pasar al tracto urinario. Pero puede ser causada también por hongos, por virus, por ejemplo por la cándida, entonces hay pueden ser varias causas. Para entender bien lo que es la cistitis, tenemos que hablar también de cómo funciona el sistema urinario. Entonces encontramos sobre todo los riñones, la vejiga, la uretra, son las partes fundamentales. Digamos, el sistema urinario realiza una función depurativa de excreción de los productos de desecho del organismo. Entonces, hablando de cistitis, hablamos de una irritación y inflamación del tracto urinario. ¿Y cuáles son las causas de esta irritación? Seguramente muchas veces una baja ingesta de líquidos. Una persona que normalmente no bebe mucho es más predispuesta a tener cistitis. Luego una sudoración excesiva, sobre todo en las partes íntimas, a veces una mala higiene íntima, una dieta muy rica en componentes ácidos y acidificantes, entonces una alimentación, por ejemplo, rica en azúcares, en cereales, en procesados, un uso de sistemas anticonceptivos como cremas espermicidas, por ejemplo, recurrir muchas veces a muchas duchas vaginales que alteran la flora bacteriana de la vagina, o por ejemplo abuso de antibióticos, antiinflamatorios no esteroideos. Y por ejemplo en caso de las mujeres que tienen ya menopausia, digamos que es más frecuente porque hay un déficit de estrógenos que entonces alteran la humedad vaginal y causan también un prolapso de la vejiga. Y es por eso que muchas mujeres de este tipo tienen frecuencia de cistitis. Vamos a ver un poco la interpretación según la medicina china. Como muchos de vosotros sabéis, estoy muy conectada con la medicina china porque es súper interesante. Entonces, según la medicina china, analizando el sistema urinario, hay que decir que en nuestros riñones encontramos nuestra energía vital, nuestro chi, que tenemos desde nuestro nacimiento. Y es una energía vital que deberíamos tener y no gastar hasta cuando lo necesitemos y sobre todo, por ejemplo, hasta cuando no tengamos alguna patología seria o para la vejez, por ejemplo.
Pero con nuestro estilo de vida moderno, básicamente siempre gastamos este chi porque tenemos hábitos inadecuados, una alimentación incorrecta. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces vamos a hacer que estos riñones se vuelvan muy débiles. Y si tenemos estos riñones muy débiles, esto va a afectar mucho también la personalidad de la persona. ¿Qué significa? Que las personas que tienen riñones débiles muchas veces son personas que presentan, por ejemplo, un poco de depresión, que se sienten siempre cansadas, que tienen como necesidad un poco de calor y entonces recurren, por ejemplo, a un uso excesivo de café para calentarse. Y esto, de hecho, son personas que no saben expresar mucho sus sentimientos y son como un poco introvertidas también. ¿Y qué pasa? Que luego, si tenemos riñones que son débiles, también la vejiga no va a funcionar bien. Y en la vejiga, que es el órgano que tiene la función excretora, llegan, básicamente en esta vejiga, van a llegar los líquidos que llegan del intestino tenue. Es muy importante entender que estos líquidos llegan del intestino, entonces si no tenemos un intestino que está bien, si tenemos por ejemplo una situación de disbiosis intestinal o de estreñimiento, es más probable que vamos a tener cistitis. De hecho, cuando el intestino está colonizado por cándida, por ejemplo, por hongos o por bacterias como la Escherichia coli, esto luego pasan al tracto urinario. Entonces, otro factor también puede ser, por ejemplo, una digestión muy débil, unas digestiones pesadas que tiene la persona. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces introducimos también muchos alimentos que son crudos o fríos, que gastan nuestra fuerza digestiva. Entonces, del punto de vista nutricional, deberíamos introducir, por ejemplo, alimentos más, digamos, que sean por un lado refrescantes para eliminar esta inflamación, pero por otro lado también más cálidos para ayudar a la digestión. Entonces, por ejemplo, calentar las comidas, no comerlas frías, no comer surgelados. Vamos a ver también a nivel emocional cómo interpreta la cistitis la medicina china. Básicamente, la vejiga y la orina se refieren al líquido amniótico presente en el vientre de nuestra madre. Entonces se conectan mucho a la idea de la madre y del inconsciente. Y muchas veces a la base de este problema, a la base de la cistitis, por lo tanto, está un miedo al abandono, una incapacidad para liberarse del vínculo con la madre. Y todo esto se refleja también, por ejemplo, en dificultad de la persona a expresar sus sentimientos, a convivir con su propia feminidad, con su parte femenina. ¿Por qué? Por una relación no resuelta muchas veces con una figura materna. Otras veces podría ser también una defensa inconsciente contra una pareja con la cual no se está a gusto y por lo tanto esto básicamente se presenta con afecciones como por ejemplo la cándida o la cistitis. Entonces, a nivel nutricional, como decíamos también antes, eliminar ciertos tipos de alimentos que son fríos y ralentizan la digestión. Y por otro lado, eliminar azúcares, carbohidratos y sobre todo comida procesada, industrializada. Y eliminar especies picantes y pomodoro, por ejemplo, que inflama muchísimo, y aumentar la ingesta de líquidos, sobre todo de agua caliente. Como he hablado también en muchos otros vídeos, el agua caliente es el tipo de agua que nos ayuda muchísimo
para desintoxicarnos y para limpiarnos de manera más profunda de las toxinas. Vamos a ver entonces cuáles son los otros remedios naturales que nos vienen de la naturaleza, de las hierbas, de las plantas. Seguramente también a nivel natural tenemos que hacer una acción antibiótica, pero una acción que sea antibiótica natural, que significa que contrariamente a lo que hacen los antibióticos convencionales, los fármacos, los antibióticos naturales no van a destruir nuestra flora bacteriana. Y esta es la diferencia sustancial, porque ¿qué pasa? Si asumimos fármacos, antibióticos, esto nos van a destruir la flora bacteriana y hacen que, claro, que el mes siguiente vamos a tener otra vez cistitis, porque hemos destruido también nuestras defensas. Entonces, vamos a utilizar en cambio unos remedios naturales y unas hierbas que nos ayudan a disminuir esta disbiosis intestinal, combatir esta carga bacteriana y al mismo tiempo evitar que nos pongamos más débiles. Entonces, ¿cuáles son los antibióticos naturales más potentes? Seguramente el extracto de semillas de pomelo, el extracto de ajo o el própolis, por ejemplo. Y además de esta acción antibiótica natural, tenemos que hacer otra acción para limpiar el tracto urinario con plantas como por ejemplo la cola de caballo o por ejemplo la velosilla. Y luego utilizar también unos productos que ayuden para que estas bacterias no adhieran, no adhieran más al tracto urinario. Entonces, por ejemplo, el zumo de arándano rojo sin azúcares o el extracto también, las cápsulas. Y muy interesante es el de manosa, que básicamente es un azúcar extracto del arándano, que es muy importante. ¿Por qué? Porque va directamente al tracto urinario sin ser absorbido por la sangre, y es por eso que es básicamente uno de los pocos azúcares que pueden ser tomados también por los diabéticos. ¿Por qué? Porque no van a alterar nuestros niveles de glucosa en la sangre. Entonces, esto podría ser de mucha ayuda, sobre todo en casos de recidivas. Y claro, después seguramente es muy importante, sobre todo en casos de cistitis crónica, hacer un programa intestinal naturopático. ¿Por qué? Porque tenemos que eliminar estas disbiosis y además ayudar al intestino a restaurar su mucosa y luego también repoblar la flora bacteriana, que seguramente hemos perdido en el tiempo. Entonces, seguramente con un tipo de programa de esta manera podemos evitar de entrar en este círculo vicioso y tener recidivas de cistitis. Entonces, espero que con este vídeo os podido dar de informaciones útiles. Si el vídeo os ha gustado, podéis poner un me gusta para soportar mi trabajo y inscribiros al canal si no estáis inscrito. Muchas gracias otra vez por escucharme y hasta la próxima.